El vapor se elevaba del suelo húmedo de la pequeña granja lechera en Valdeolivos, un pueblo rural en las afueras de Granada, España. El olor a heno, aceite y leche agria impregnaba el aire mientras el sonido metálico de las herramientas resonaba por todo el establo. Miguel Sánchez, un niño de 11 años con mejillas pecosas y manos manchadas de grasa, se secaba la frente bajo la luz parpadeante de la lámpara colgante. Frente a él se encontraba la ordeñadora mecánica, un monstruo metálico de mangueras entrelazadas y luces intermitentes, en completo silencio cuando debería estar zumbando con vida. Las vacas se movían inquietas en sus puestos, los granjeros murmuraban preocupados. Cada minuto perdido significaba leche echada a perder y dinero desperdiciado. «Apártate, chico», gruñó don Rodrigo, el severo capataz de la finca, ajustándose la boina desgastada sobre su cabello canoso. «No eres un ingeniero. Esto está más allá de tus capacidades». Miguel se mantuvo firme con los puños apretados. Aunque pequeño para su edad, sus ojos brillaban con desafío. «Déjeme intentarlo, solo unos minutos». Don Rodrigo resopló, intercambiando miradas con dos jornaleros mayores que observaban la escena con brazos cruzados. Uno de ellos, Manolo, escupió al suelo. «No es un juguete, muchacho, solo lo empeorarás», sentenció don Rodrigo, golpeando su bastón contra el suelo de tierra. Pero la abuela Carmen, la amable matriarca de cabello plateado que todos respetaban en la finca, dio un paso adelante. El olor a romero y tomillo emanaba de su delantal mientras se acercaba al grupo de hombres. «Él ve las cosas de manera diferente, Rodrigo», dijo con voz tranquila pero firme. «Deja que el niño lo intente». La habitación se quedó en silencio mientras Miguel recogía su llave inglesa desgastada, se arrodillaba junto a la máquina silenciosa y colocaba su oreja contra el costado metálico. Escuchaba, no solo por un sonido, sino por un ritmo, por algo más profundo que los demás no podían percibir. El olor a óxido y aceite de motor llenaba sus fosas nasales mientras cerraba los ojos, concentrándose. Sus dedos delgados acariciaban la superficie metálica como si fuera un animal vivo, buscando pistas invisibles para los demás. Los hombres observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El sol de la tarde se filtraba por las grietas del establo, creando haces de luz dorada que iluminaban las partículas de polvo flotantes. En la distancia, el sonido de las cigarras y el mugido ocasional de las vacas rompían el tenso silencio. «Esto es una pérdida de tiempo», murmuró Pedro, uno de los ordeñadores más jóvenes. «Deberíamos llamar al técnico de Guadix». «El técnico tardará 2 días en llegar», respondió Carmen, sin apartar la vista de su nieto. «Y para entonces habremos perdido demasiado». Miguel no oía nada de esto. Estaba completamente absorto en la máquina, en sus secretos, en el lenguaje silencioso que parecía hablarle a él y solo a él. Sus dedos recorrían las juntas, las válvulas, las conexiones, como si leyera un libro en braille. Don Rodrigo miró su reloj de bolsillo con impaciencia. Las arrugas en su frente se profundizaron mientras observaba al pequeño niño manipular la costosa maquinaria alemana que había costado a la cooperativa del pueblo casi todos sus ahorros del año anterior. «5 minutos», gruñó finalmente. «Ni uno más». La tensión en el establo era palpable. Los trabajadores dependían de la leche para sus salarios. Las familias dependían de los trabajadores. Y ahora, de alguna manera extraña, todos dependían de este niño flacucho con manchas de aceite en las mejillas y determinación en los ojos. Miguel asintió sin levantar la vista. Sus manos pequeñas pero seguras comenzaron a moverse con precisión, ajustando aquí, apretando allá. Sacó un pequeño cuaderno desgastado de su bolsillo trasero y consultó unos garabatos y diagramas que había dibujado semanas antes, cuando el técnico anterior había realizado el mantenimiento rutinario. «Imposible que entienda eso», susurró alguien, pero la abuela Carmen sonrió levemente, recordando cómo su nieto había desmontado y vuelto a montar la radio vieja de la cocina cuando tenía solo 6 años. El establo olía a estiércol y esperanza, a sudor y posibilidad. Las moscas zumbaban perezosamente en el calor de la tarde andaluza. Miguel sintió una gota de sudor recorrer su espalda mientras trabajaba,
concentrado como un cirujano en medio de una operación delicada. No lo sabía aún, pero este sería el momento en que todo cambiaría, no solo para él, sino para todo Valdeolivos. En sus manos pequeñas y callosas, manchadas con la grasa y el trabajo de años ayudando en la finca, sostenía más que herramientas. Sostenía el destino de una comunidad y el comienzo de su propia leyenda. La máquina frente a él guardaba silencio, como un paciente esperando diagnóstico. Y Miguel, con la sabiduría que no venía de libros, sino de un entendimiento profundo e intuitivo, estaba a punto de descubrir su voz. Miguel vivía en una modesta casa de piedra al pie de las colinas de Valdeolivos con la abuela Carmen, quien lo había criado después de que sus padres fallecieran en un accidente con el tractor que trabajaba los olivares. Su hogar era pequeño, pero rebosante de calidez. Pan recién horneado, viejas canciones de flamenco en la radio y el aroma de lavanda y aceite de oliva que se mezclaba con el persistente olor a grasa de motor que Miguel siempre traía consigo. Desde los 5 años, Miguel había sentido una atracción hacia las máquinas como otros niños la sentían por el fútbol. Arreglaba relojes, bicicletas, incluso la antigua lavadora de Carmen, no siguiendo manuales, sino desde una comprensión intuitiva y silenciosa que nadie más parecía entender. El comedor de la casa estaba siempre iluminado por la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de encaje que Carmen había tejido a mano. En las paredes, fotografías en sepia mostraban a generaciones de Sánchez trabajando la tierra. Entre ellas, destacaba una del abuelo Antonio, un hombre de manos grandes y sonrisa amable, junto a su primer tractor. «Tu abuelo tenía el mismo don», le contaba Carmen mientras preparaba gazpacho en la cocina de azulejos desgastados. El olor a ajo y tomate fresco llenaba la estancia mientras la anciana cortaba pan duro para acompañar. Decía que cada máquina tiene un corazón que late y algunas personas, pocas, pueden escucharlo. Miguel sonreía mientras desensamblaba el viejo ventilador sobre la mesa de madera tallada, sus dedos moviéndose con la precisión de un relojero suizo a pesar de su corta edad. «En el pueblo se ríen de mí», murmuró recordando cómo los compañeros de clase lo llamaban el mecánico loco, y cómo el maestro don Felipe insistía en que se concentrara más en las matemáticas y menos en soñar con motores. Carmen se acercó, secándose las manos en el delantal bordado con motivos de olivos, y besó la frente de su nieto, manchada con grasa de transmisión. «No dejes que avergüencen tu don, Miguelito. Lo que ven como locura, algún día lo verán como genio». Sus palabras permanecían con él ahora, mientras la mirada severa de don Rodrigo quemaba su espalda en el establo. El mundo veía a un niño flaco con demasiada imaginación, pero Miguel veía un sistema que pedía a gritos que alguien lo escuchara. En las tardes, después de la escuela, Miguel solía sentarse bajo el viejo olivo centenario que daba sombra al patio trasero. Allí, entre el canto de los grillos y el lejano repicar de campanas de la iglesia de San Isidro, desmontaba pequeños aparatos que encontraba o que los vecinos le regalaban por estar estropeados. «Ese chico está perdiendo el tiempo», decía doña Encarna, la dueña de la panadería cuando pasaba frente a la casa, y lo veía concentrado entre tornillos y cables. Debería aprender el negocio de los olivos como todos los hombres de este pueblo. Pero Juanito, el cartero que recorría el pueblo en su antigua Vespa, pensaba diferente. Él había sido el primero en llevarle a Miguel un radio roto, asombrado cuando el niño se lo devolvió funcionando a la perfección 2 días después. «Este muchacho tiene algo especial», le comentaba a Carmen mientras entregaba el correo. Mis manos torpes estuvieron media hora intentando arreglar ese radio, y él lo hizo cantar como nuevo. A pesar de estos pequeños éxitos, la vida no era fácil para Miguel. En la escuela, ubicada en la plaza principal junto a la fuente de piedra que databa de tiempos árabes, los niños se burlaban de sus manos siempre sucias y su constante distracción. «¡Sánchez!», gritaba don Felipe golpeando la regla contra la pizarra cuando atrapaba a Miguel dibujando diagramas de motores en su cuaderno de matemáticas. «Si sigues soñando despierto, terminarás como tu tío Paco, recogiendo aceitunas hasta los 80. Miguel bajaba la cabeza, pero no por vergüenza.
En su mente, seguía desarmando y reconstruyendo la bomba de agua que había visto funcionando mal en la plaza el día anterior. Por las noches, cuando el calor andaluz daba tregua y la brisa mecía las hojas de los olivos, Miguel y Carmen se sentaban en el pequeño porche. Bajo un cielo tachonado de estrellas, la anciana le contaba historias de su abuelo Antonio, quien había sido el primero en traer un tractor a Valdeolivos, cambiando para siempre la forma de trabajar la tierra. La gente se reía de él también, le decía mientras sus manos arrugadas tejían sin cesar. El sonido rítmico de las agujas era como un metrónomo que marcaba el paso de las historias. Decían que era un loco, que los mulos habían servido durante siglos. Pero tu abuelo escuchaba el futuro en el motor de ese tractor, como tú escuchas los secretos de las máquinas. En el pequeño taller improvisado que Carmen le había permitido montar en el cobertizo donde guardaban las aceitunas, Miguel guardaba sus tesoros, herramientas heredadas de su abuelo, piezas rescatadas del desguace a las afueras del pueblo, manuales desgastados conseguidos de mecánicos jubilados que veían con curiosidad al pequeño aprendiz. Allí, entre el olor a metal y aceite de oliva, Miguel encontraba paz. Sus manos pequeñas pero hábiles desmontaban carburadores, reparaban bombas de agua, revivían motores que todos habían dado por muertos. No seguía instrucciones escritas, seguía algo más profundo, una conexión intuitiva que ni él mismo podía explicar. Es como si me hablaran, le intentó explicar una vez a su amiga Lucía, la única niña del pueblo que no se reía de su obsesión. Cada máquina tiene su propia voz, su propio ritmo. Solo hay que saber escuchar. Lucía, con sus trenzas oscuras y su perpetua curiosidad, era la única que se sentaba a veces junto a él bajo el olivo, observando fascinada cómo sus dedos danzaban entre las piezas metálicas. «Mi padre dice que estás loco», le confesó un día, «pero yo creo que eres como esos músicos que tocan sin partitura, que sienten la música en lugar de leerla». Miguel sonrió ante la comparación. Nunca lo había pensado así, pero tenía sentido. Los engranajes y pistones eran sus notas, el zumbido de un motor bien afinado, su sinfonía perfecta. Y ahora, en el establo, con la ordeñadora mecánica silenciosa frente a él y las miradas escépticas a su espalda, Miguel necesitaba encontrar la melodía perdida de esta máquina compleja. No era un juguete ni una radio vieja, era el sustento de todo Valdeolivos. Carmen, observando desde la puerta, susurró una silenciosa oración. No al santo patrón de los mecánicos, sino al espíritu de su difunto esposo Antonio, cuyas manos y corazón veía reflejados en su nieto. «Déjale ver lo que los demás no pueden ver», murmuró, mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas de olivos que habían dado nombre al pueblo. El establo estaba más frío ahora. La lluvia primaveral, inesperada pero bienvenida en la árida Andalucía, repiqueteaba contra el techo de tejas rojas mientras Miguel se agachaba junto a la ordeñadora alemana. La máquina DeWalt 1500, orgullo de la cooperativa de Valdeolivos, permanecía obstinadamente silenciosa como un gigante dormido que se negaba a despertar. El olor a tierra mojada se colaba por las ventanas entornadas, mezclándose con el aroma persistente del heno, el estiércol y el aceite industrial. Miguel seguía cada manguera con sus dedos ágiles, inspeccionaba la bomba, ajustaba el manómetro de presión, métodos que había observado en silencio cuando el técnico de Granada visitaba la granja. El sudor perlaba sus sienes a pesar del fresco. El tiempo se escapaba como agua entre los dedos. Las vacas mugían impacientemente en sus puestos, sus ubres hinchadas esperando el alivio que solo la máquina podía proporcionar. Don Rodrigo consultaba su reloj con suspiros teatrales que resonaban en el establo como acusaciones silenciosas. 5 minutos más, chico, sentenció el capataz, tamborileando sus dedos callosos contra el poste de madera. Detrás de él, los trabajadores intercambiaban miradas escépticas. Manolo, el más viejo de los ordeñadores, masticaba su eterna ramita de tomillo con expresión sombría. Junto a él, Paco y Jaime, los hermanos Fuentes, no ocultaban su impaciencia. Cada minuto de retraso significaba quedarse hasta más tarde, perderse la partida de dominó en el bar andaluz,
enfrentarse a esposas malhumoradas por la cena retrasada. Solo la abuela Carmen mantenía la fe, sus ojos nunca abandonando la pequeña figura de su nieto, sus labios moviéndose en silenciosas palabras de aliento. Miguel conectó dos cables, ajustó una válvula y giró el interruptor principal. Un zumbido bajo vibró en el aire, luego un espasmo, y todo el sistema murió nuevamente. Un silbido de vapor escapó de una junta, haciendo que todos dieran un paso atrás. «Suficiente», ladró don Rodrigo, su rostro enrojecido bajo la boina desgastada. «Has desperdiciado un tiempo que no tenemos. Llama al técnico, Paco, aunque tengamos que pagar horas extras». Miguel retrocedió con el corazón hundido en el pecho. A su alrededor, los ojos rodaban y murmullos de decepción llenaban la estancia. Miró a Carmen, que le ofreció una pequeña sonrisa tensa, sus manos arrugadas apretando el chal de lana sobre sus hombros. «Lo siento, abuela», murmuró Miguel, sintiendo el peso del fracaso sobre sus hombros pequeños. Mientras recogía sus herramientas, guardándolas en la vieja caja de metal que había pertenecido a su abuelo, un diminuto destello captó su atención. Una gota de fluido que se filtraba desde un acoplador sellado, casi invisible, justo debajo de la unidad de calibración. Era tan pequeña que nadie más la habría notado. Se quedó mirándola fascinado. Había algo extraño en la presión allí, algo descompensado en el equilibrio entre succión y liberación. «Vámonos, Miguelito», dijo suavemente Carmen, colocando una mano en su hombro. «Mañana será otro día». Los trabajadores comenzaban a dispersarse. Don Rodrigo ya estaba en la puerta, hablando acaloradamente por el viejo teléfono de la oficina con el servicio técnico de Granada. La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo el patio en un barrizal. «Hay algo más», susurró Miguel, más para sí mismo que para su abuela. «Algo que no estoy viendo». Carmen apretó su hombro. «A veces necesitamos distancia para ver lo que está delante de nuestros ojos, mi vida. Vamos a casa, prepare un buen puchero que te devolverá las fuerzas». El camino a casa fue silencioso, solo interrumpido por el chapoteo de sus botas en los charcos y el susurro constante de la lluvia sobre los campos de olivos. Miguel sentía cada paso como un peso, cada mirada de los vecinos que se asomaban a las ventanas como un juicio. «El pequeño mecánico no pudo con la máquina», gritó burlonamente Raúl, el hijo del alcalde, desde el porche de su casa. Miguel agachó la cabeza y siguió caminando. La casa de piedra nunca le había parecido tan acogedora como aquella tarde gris. El fuego crepitaba en la chimenea, combatiendo la humedad que se colaba por las viejas ventanas. El aroma del puchero llenaba la cocina, garbanzos, chorizo, tocino y hierbas frescas del pequeño huerto trasero. Carmen sirvió 2 cuencos humeantes en la mesa de madera tallada. «Come», dijo simplemente. «Los problemas se ven distintos con el estómago lleno». Miguel comió mecánicamente, su mente todavía en el establo, en la máquina silenciosa, en la pequeña gota que parecía burlarse de él desde el acoplador. «Fallé, abuela», dijo finalmente, empujando el cuenco vacío. «Todos tenían razón. Soy solo un niño jugando a ser mecánico». Carmen dejó su cuchara y miró directamente a su nieto, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que contrastaba con las arrugas que lo rodeaban. «¿Sabes cuántas veces falló tu abuelo antes de hacer funcionar el primer tractor en Valdeolivos? 7 veces. 7 días enteros con sus noches. La gente se reía, apostaba cuándo se rendiría». Tomó las manos de Miguel entre las suyas. Pero él sabía algo que los demás no entendían, que fallar no es lo mismo que ser un fracasado. Fallar es solo un paso en el camino. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar. A través de la ventana de la cocina, un rayo de sol poniente se filtraba entre las nubes, iluminando el cobertizo donde Miguel guardaba sus proyectos y herramientas. «Esa gota», murmuró Miguel, recordando de repente, «estaba en el lugar equivocado. No debería estar ahí a menos que...». Se levantó de golpe, sobresaltando a Carmen, que casi derrama su vaso de agua. «¿A menos que qué, Miguelito?» «A menos que la presión esté completamente descompensada», dijo, sus ojos brillando con renovada energía. «No es un problema mecánico, es un problema de ritmo». Carmen sonrió,
reconociendo la chispa que tantas veces había visto en los ojos de su difunto esposo. «Entonces ve a tu taller, yo lavaré los platos». El cobertizo estaba frío y húmedo. Miguel encendió la vieja lámpara de aceite, creando un círculo de luz dorada en medio de las sombras. Manuales desgastados yacían abiertos sobre la mesa de trabajo improvisada con puertas viejas. Dibujó diagramas en papel de estraza rasgado, la ordeñadora mecánica recreada de memoria en cada detalle. Sus manos temblaban por el frío y el cansancio, pero su mente estaba más despierta que nunca. Tenía una corazonada ahora, que el fallo no era mecánico solamente, sino rítmico, algo en el tiempo de pulsación que se había desincronizado. Carmen le llevó té caliente con miel y envolvió una manta sobre sus hombros. «Es tarde, cariño. Necesitas descansar». «Estoy cerca», susurró. «Es como si la máquina estuviera respirando mal». Ella asintió, sin necesidad de entender los detalles técnicos. Entonces encuentra su respiración. Miguel desarmó una pequeña aspiradora de juguete para simular la succión. Escuchó, midió, lo comparó con lo que recordaba haber oído en el establo. Las horas pasaron. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Fuera, los búhos cantaban entre los olivos, únicos testigos de la determinación silenciosa de un niño que se negaba a ser derrotado. Entonces, clic. Ajustó el tiempo en su modelo y lo sintió. Suave, parejo, constante. La aspiradora ciclaba perfectamente. La fuga que había detectado no era el problema en sí, era un síntoma. El verdadero problema era el chip de calibración sobrecalentándose y alterando el intervalo de pulso. Lo había encontrado. Se puso de pie en la quietud, con el corazón latiendo como un tambor. La verdadera prueba estaba por venir. Miró el reloj de pared, las 3 de la madrugada. Afuera la lluvia había cesado completamente, dejando tras de sí un silencio expectante y un cielo despejado donde brillaban las estrellas con intensidad renovada. Miguel recogió las herramientas que necesitaría y las guardó cuidadosamente en la caja de metal de su abuelo. Junto a ellas, colocó un pequeño componente que había rescatado de una vieja radio, el resistor que, según sus cálculos, sería la clave para solucionar el problema. Se asomó a la habitación de Carmen. La anciana dormía profundamente, su respiración rítmica y tranquila. Miguel sonrió, encontrando cierta ironía en que buscara en la ordeñadora mecánica el mismo ritmo constante y saludable que escuchaba ahora en la respiración de su abuela. «Mañana, abuela», susurró en la oscuridad, «mañana les demostraré a todos lo que puedo hacer». Volvió al cobertizo y se sentó en el viejo taburete de madera, esperando los primeros rayos del amanecer. En su mente, repasaba cada paso que daría, cada ajuste, cada conexión. No había margen para errores. El fracaso de hoy sería la lección que lo llevaría al éxito de mañana. Y mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse en el cielo andaluz, Miguel Sánchez, el niño que los adultos subestimaban, esperaba su momento con la paciencia y determinación de alguien mucho mayor que sus 11 años. El amanecer llegó con un cielo lavado por la lluvia de la noche anterior. Los gallos cantaban a lo lejos mientras Miguel, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, tomaba un último sorbo del café con leche que Carmen había insistido en prepararle. La cocina olía a pan recién horneado y a la canela que su abuela siempre añadía al café en ocasiones especiales. «Hoy es un día importante», había dicho Carmen, mientras amasaba la harina para las migas que acompañarían el desayuno de los trabajadores. Sus manos, nudosas como las raíces de los olivos centenarios, se movían con la sabiduría de décadas de trabajo. Miguel asintió, guardando en el bolsillo de su pantalón remendado el pequeño resistor que había adaptado durante la noche. Sentía un hormigueo en el estómago, una mezcla de nervios y determinación que le hacía imposible probar bocado. «Come algo más», insistió Carmen, preocupada por las ojeras violáceas bajo los ojos de su nieto. «No se puede pensar con claridad con el estómago vacío». «No puedo, abuela», respondió Miguel, poniéndose de pie y recogiendo su caja de herramientas. «Si llego tarde, don Rodrigo no me dejará intentarlo de nuevo. Ya habrá llamado al técnico». Carmen suspiró, pero comprendía.
envolvió unas rebanadas de pan con aceite y tomate en un pañuelo bordado y las metió en el bolsillo del chaquetón desgastado de Miguel. «Para más tarde», dijo simplemente, besando su frente. El camino hacia la granja estaba húmedo, con charcos que reflejaban el cielo despejado como espejos dispersos entre el barro. Los olivos brillaban con un verde intenso tras la lluvia y el aire fresco llevaba el aroma de tierra mojada, romero silvestre y promesas. Miguel caminaba con paso decidido, ensayando mentalmente cada movimiento que haría. El resistor en su bolsillo parecía pesar más de lo que debería, como si contuviera todas las esperanzas y miedos que lo acompañaban. Al llegar al establo, encontró que ya había movimiento. Don Rodrigo estaba en la puerta hablando con Enrique, el conductor del camión que recogía la leche para llevarla a la cooperativa de procesamiento en Granada. «Te lo digo, Enrique, ese técnico de la capital cobra un dineral y ni siquiera puede venir hoy. Dice que tiene otros 3 pedidos antes que el nuestro». La voz del capataz sonaba tensa, preocupada bajo su habitual dureza. «Sin la ordeñadora perderemos toda la producción de hoy y mañana», respondió Enrique, un hombre fornido con bigote espeso que recordaba a los toreros de las fotografías antiguas. «La cooperativa no esperará, Rodrigo. Hay otros pueblos que pueden cubrir nuestra cuota». Miguel se detuvo escuchando la conversación. La situación era peor de lo que imaginaba. No era solo una cuestión de orgullo o de demostrar su valía, era el sustento de todo Valdeolivos lo que estaba en juego. Respiró hondo y avanzó haciéndose notar. Los 2 hombres lo miraron con sorpresa. «¿Qué haces aquí tan temprano, chico?», preguntó don Rodrigo, frunciendo el ceño bajo su boina. «Vengo a arreglar la ordeñadora», respondió Miguel, con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. Enrique soltó una risa incrédula. «¿Tú? ¿El nieto de Carmen? Muchacho, esto no es un juguete». «Lo sé», dijo Miguel, avanzando hacia la puerta del establo. «Y sé lo que falló ayer. Lo resolveré hoy». Don Rodrigo intercambió una mirada con Enrique, una mezcla de escepticismo y desesperación en sus ojos cansados. «El técnico no vendrá hasta mañana por la tarde, Enrique. ¿Qué tenemos que perder?». Dentro del establo, la actividad era frenética a pesar de la ordeñadora silenciosa. Los trabajadores alimentaban a las vacas, limpiaban los establos, preparaban todo para un día que, sin la máquina, sería increíblemente laborioso. Las ordeñadoras manuales, desenterradas de un rincón olvidado del almacén, esperaban como reliquias de un pasado que nadie quería revivir. «Mírenlo, el pequeño ingeniero vuelve por más», se burló Manolo, el viejo ordeñador, al ver entrar a Miguel. «¿No tuviste suficiente vergüenza ayer?». Pero Miguel no respondió. Con la concentración de un cirujano, se dirigió directamente a la máquina, dejó su caja de herramientas en el suelo y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran precisos, seguros, diferentes a la incertidumbre del día anterior. Poco a poco, los trabajadores se fueron acercando, la curiosidad venciendo al escepticismo. Incluso Manolo guardó silencio, observando cómo las pequeñas manos de Miguel desmontaban la unidad de control con una habilidad que no correspondía a su edad. «El problema está aquí», explicó Miguel, señalando el chip de calibración. «Se sobrecalienta porque está mal aislado, y eso desincroniza todo el sistema de pulsación». Don Rodrigo se inclinó, intrigado a pesar de sí mismo. «¿Y cómo lo arreglarás?». Miguel sacó el resistor modificado de su bolsillo. «Con esto, regulará el voltaje y mantendrá la temperatura estable. Es de una radio vieja, pero funciona con el mismo principio». Un murmullo recorrió el grupo. Adaptaciones improvisadas como esa iban contra todo manual, contra toda lógica corporativa. «Eso no es una pieza oficial», protestó Paco, el más joven de los trabajadores que había estudiado un año de ingeniería antes de que el dinero familiar se acabara. La garantía ya está invalidada», interrumpió Miguel con una seriedad impropia de sus 11 años. «Y no tenemos tiempo para esperar piezas oficiales». Durante las siguientes horas, Miguel trabajó incansablemente. El sol avanzaba por el cielo, filtrándose a través de las ventanas polvorientas del establo, iluminando la concentración absoluta en su rostro infantil. Sus dedos, pequeños pero seguros, conectaban cables, ajustaban presiones, calibraban sistemas que hombres con 3 veces su edad apenas comprendían.
Carmen apareció al mediodía, trayendo una olla de potaje de garbanzos para los trabajadores. Se mantuvo a distancia, respetando la concentración de su nieto, pero sus ojos no se apartaban de él, brillantes de orgullo y preocupación. «¿Crees que lo logrará?», le preguntó en voz baja Lucía, que había venido con su madre a dejar quesos frescos para el almuerzo. Carmen sonrió, viendo cómo Miguel ajustaba meticulosamente el resistor en su lugar, con la lengua asomando entre los dientes, en un gesto de concentración absoluta. «Lo logrará», respondió con la certeza que solo una abuela puede tener. Tiene las manos de su abuelo y la terquedad de su padre, una combinación invencible. A media tarde, cuando el calor apretaba y la paciencia de todos se agotaba, Miguel finalmente cerró el panel de control. Se secó el sudor de la frente con la manga de su camisa y miró a don Rodrigo, que no se había movido de su lado en las últimas 2 horas. «Está listo», dijo simplemente. El establo quedó en silencio. Los trabajadores que habían estado rotando para observar y luego volver a sus tareas se reunieron nuevamente. Enrique, que había regresado para ver si habría leche para transportar, se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. Miguel respiró hondo, dirigiéndose al interruptor principal. Su mano pequeña tembló ligeramente sobre la palanca negra. «Espera», dijo don Rodrigo, colocando su mano callosa sobre el hombro del niño. Por primera vez, no había dureza en su voz. «Pase lo que pase. Has trabajado como un hombre hoy, Miguel. Tu abuelo estaría orgulloso». Miguel asintió con un nudo en la garganta. Luego, con un movimiento decidido, bajó la palanca. El establo entero contuvo la respiración. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas del establo, dibujando haces dorados sobre el suelo de tierra. El tiempo parecía haberse detenido en Valdeolivos mientras el interruptor descendía bajo la mano decidida de Miguel. Un clic metálico resonó en el silencio expectante. Durante un segundo terrible, nada ocurrió. Luego, como el despertar de una bestia dormida, un zumbido bajo vibró en el aire. Las luces del panel de control parpadearon, primero erráticamente, luego estabilizándose en un patrón constante. Los tubos comenzaron a moverse, las mangueras se tensaron y finalmente el sonido que todos esperaban. «Whir, sh, whir, sh». La ordeñadora mecánica pulsaba como un ser vivo. Las vacas, como si comprendieran la importancia del momento, se calmaron inmediatamente. La leche comenzó a fluir por los tubos transparentes, blanca y abundante. Jadeos de asombro llenaron el establo. Don Rodrigo dio un paso atrás, quitándose la boina en un gesto inconsciente de respeto. Enrique, el transportista, golpeó la pared con su puño robusto en un gesto de celebración. «¡Caramba! El chico lo ha conseguido». «Imposible», murmuró Manolo, el escéptico empedernido, acercándose para examinar la máquina. «Funciona incluso mejor que antes. El pulso es más regular». Los trabajadores se amontonaron alrededor, algunos dando palmadas a Miguel en la espalda con tanta fuerza que casi lo derribaban. Otros simplemente observando la máquina con incredulidad. Las risas nerviosas se mezclaban con exclamaciones de asombro. Miguel permanecía inmóvil junto al panel de control, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Sus ojos seguían cada vibración, cada movimiento, cada sonido de la máquina. No era solo un mecanismo funcionando, era una sinfonía que solo él había podido componer, una melodía mecánica perfectamente afinada. Carmen se abrió paso entre los hombres hasta llegar a su nieto. No dijo nada, solo lo envolvió en un abrazo que olía a romero y a hogar. Cuando se separaron, Miguel vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Tu abuelo está viendo esto», susurró ella, «donde quiera que esté». Don Rodrigo se aclaró la garganta, incómodo con la emoción que amenazaba con quebrar su voz. Se acercó a Miguel, ajustándose la boina de nuevo como si necesitara ese gesto para recobrar su compostura habitual. «Yo te debo una disculpa, chico», dijo finalmente. «Ese fue un trabajo brillante». El capataz extendió su mano grande y callosa. Miguel la tomó, sintiendo la fuerza de aquellos dedos endurecidos por décadas de trabajo bajo el sol andaluz. No era solo un apretón de manos, era un reconocimiento, un paso hacia un nuevo respeto. Enrique,
El transportista se acercó con una sonrisa bajo su espeso bigote. Si este muchacho está disponible, tengo 3 granjas más en la comarca que podrían necesitar a un prodigio como él. La ordeñadora de los almendros lleva semanas dando problemas, y esos técnicos de la capital cobran un ojo de la cara. El rostro de Miguel se iluminó ante la posibilidad. Él, arreglando máquinas en otras granjas, siendo llamado, solicitado, respetado por su habilidad. No tan rápido, intervino Carmen con una sonrisa astuta. Mi nieto tiene que terminar sus estudios primero, pero quizás los fines de semana. Los hombres rieron, pero era una risa diferente ahora, no de burla, sino de inclusión. Miguel ya no era el niño extraño que hablaba con máquinas, era un recurso valioso, un miembro respetado de la comunidad. Esto merece una celebración, declaró Jaime, uno de los hermanos Fuentes. Esta noche, una ronda en el bar andaluz a la salud del pequeño mecánico. De eso nada, replicó Carmen con firmeza. Este pequeño mecánico necesita dormir. No ha pegado ojo en toda la noche. La actividad volvió al establo, pero con un aire diferente ahora. Los trabajadores se movían con energía renovada, completando sus tareas con la eficiencia que solo la esperanza puede proporcionar. La ordeñadora zumbaba con un ritmo constante, sacando litros y litros de leche que llenarían las cubas de Enrique. Miguel se apartó finalmente de la máquina, permitiéndose por primera vez sentir el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Había pasado más de 30 horas sin dormir, sostenido únicamente por la determinación y la necesidad de demostrar su valía. Mientras recogía sus herramientas, sintió una presencia a su lado. Era Paco, el joven que había estudiado ingeniería. «Oye, chaval», dijo en voz baja, como si compartiera un secreto, «lo que hiciste con ese resistor, eso no viene en ningún manual. ¿Cómo supiste que funcionaría?» Miguel se encogió de hombros, incapaz de explicar lo que ni él mismo comprendía completamente. «Lo escuché», dijo simplemente. Paco frunció el ceño, confundido. «¿Escuchaste qué?» «El desequilibrio. La máquina respiraba mal, como cuando el abuelo de Lucía tiene asma y su ritmo está descompensado». Paco lo miró largo rato, como si intentara descifrar un enigma. Finalmente, sacudió la cabeza con una sonrisa. «Eres extraño, Miguel Sánchez. Pero un buen tipo de extraño». Al salir del establo, la luz del atardecer bañaba Valdeolivos en tonos cobrizos y dorados. Los olivos proyectaban sombras largas sobre los caminos de tierra, y en la distancia, las campanas de la iglesia de San Isidro repicaban anunciando el fin de la jornada. La noticia se había extendido ya por el pueblo como un reguero de pólvora. Ventanas se abrían a su paso, vecinos salían a las puertas, miradas curiosas seguían a abuela y nieto mientras regresaban a casa. «Es verdad, Carmen», llamó doña Pilar desde su balcón lleno de geranios rojos. «¿Tu Miguel arregló la ordeñadora cuando ni los técnicos podían?» Carmen se limitó a sonreír, apretando la mano de su nieto con orgullo silencioso. En la plaza del pueblo, junto a la fuente de piedra donde las mujeres todavía lavaban la ropa en los días soleados, se encontraron con el maestro don Felipe. El hombre ajustó sus gafas, mirando a Miguel con una mezcla de sorpresa y reconsideración. «Me han contado lo de la granja, Sánchez», dijo, usando todavía el apellido como en la escuela. «Quizás deberíamos hablar sobre esos dibujos de máquinas en tu cuaderno de matemáticas». Miguel sonrió tímidamente. «Las matemáticas están en las máquinas, don Felipe, en sus ritmos, en sus proporciones». El maestro parpadeó, sorprendido por la profundidad de la observación. «Quizás tengas razón. Tal vez podríamos organizar una presentación para la clase sobre la matemática práctica de la mecánica». Era un pequeño paso, pero significativo. El mundo adulto empezaba a abrirse, a reconocer que la sabiduría no siempre viene con la edad ni con los títulos oficiales. Al llegar a casa, el cansancio finalmente alcanzó a Miguel. Sus piernas parecían de plomo mientras subía los escalones de piedra. Carmen lo llevó directamente a su pequeña habitación bajo el alero, donde pósters de máquinas y diagramas técnicos cubrían las paredes encaladas. «Duerme, mi pequeño genio», susurró, besando su frente mientras Miguel se hundía en el colchón de lana. «Mañana será un nuevo día». Y mientras el sueño lo reclamaba, Miguel sonrió.
No había utilizado la fuerza ni la autoridad para solucionar el problema. Había usado la comprensión, la paciencia, la capacidad de escuchar lo que otros no podían oír. En el establo, la ordeñadora seguía su ritmo constante. Whir, shh, whir, shh. Un corazón mecánico latiendo gracias a las manos de un niño que había creído en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Semanas después, la casa de piedra de los Sánchez lucía diferente. Las ventanas, antes desvencijadas, ahora tenían marcos nuevos de madera de olivo. La fachada resplandecía con cal fresca que brillaba cegadora bajo el sol andaluz. Y en el patio, estacionada con orgullo, se encontraba una vieja furgoneta Seat de segunda mano con Mecánica Miguel, escuchando el corazón de las máquinas, pintado en el lateral con letras rojas y doradas. La vida en Valdeolivos había cambiado de formas que nadie habría imaginado aquel día lluvioso en el establo. Miguel trabajaba después de la escuela, arreglando todo tipo de maquinaria, tractores, generadores, motobombas para los sistemas de riego, incluso el viejo proyector de cine del ayuntamiento que llevaba años abandonado en un armario. La gente del pueblo ahora venía a buscarlo, a veces solo para observarlo trabajar, fascinados por la manera en que sus manos pequeñas danzaban entre engranajes y cables con una seguridad que desafiaba su edad. Carmen servía café o limonada casera a los clientes que esperaban, su orgullo silencioso, pero radiante en cada gesto. Don Felipe, el maestro, había reorganizado el horario escolar para que Miguel pudiera dar pequeños talleres de mecánica práctica a sus compañeros los viernes por la tarde. Incluso los chicos que antes se burlaban de él, ahora lo observaban con una mezcla de respeto y curiosidad cuando explicaba el funcionamiento de un motor o la importancia del equilibrio en los sistemas hidráulicos. Lucía, su amiga de las trenzas oscuras, se había convertido en su asistente no oficial, tomando notas y organizando sus herramientas. «Tú escuchas a las máquinas», le decía ella con una sonrisa, «y yo escucho a las personas que las traen. Hacemos un buen equipo». El dinero que ganaba no era mucho, pero suficiente para arreglar el tejado antes de que llegaran las lluvias de otoño, para comprar medicinas para la artritis de Carmen y para empezar un pequeño fondo que Miguel guardaba en una lata de aceitunas bajo su cama, para estudiar ingeniería algún día, explicaba cuando alguien preguntaba. Una tarde dorada de finales de verano, mientras las cigarras cantaban su canción incesante entre los olivos, Miguel y Carmen se sentaron en el porche recién pintado. El aroma de jazmín y dama de noche flotaba en el aire mientras observaban el camino que serpenteaba hacia el pueblo, donde las primeras luces comenzaban a encenderse en las casas encaladas. Carmen tejía uno de sus famosos chales, sus dedos moviéndose con la misma precisión rítmica que Miguel admiraba en las máquinas bien calibradas. El sonido suave de las agujas de madera era un contrapunto perfecto al canto de los grillos. «¿Salvaste la granja?», dijo ella suavemente sin levantar la vista de su labor. «Y salvaste algo en ti mismo también». Miguel asintió, jugueteando con una pequeña pieza de metal que siempre llevaba en el bolsillo como amuleto, el primer resistor que había modificado para la ordeñadora. Antes pensaba que ser pequeño significaba ser impotente. Reflexionó observando cómo las sombras de los olivos se alargaban con el atardecer. Pero quizás significa que puedo ver cosas que otros pasan por alto. Carmen dejó de tejer un momento y miró a su nieto. La luz dorada del ocaso suavizaba las líneas de su rostro anciano, iluminando el orgullo y el amor en sus ojos oscuros. «Tienes un don raro, Miguel», dijo, tocando su mano. «No solo en tus manos, sino en tu corazón». En ese momento, el sonido de un motor acercándose interrumpió la tranquila escena. Por el camino de tierra apareció el viejo Land Rover de don Emilio, el propietario de la mayor finca de olivos de la comarca. El vehículo se detuvo frente a la casa en una nube de polvo anaranjado. Don Emilio, un hombre corpulento con la piel curtida por décadas bajo el sol andaluz, bajó con dificultad. A sus 60 años era una leyenda en la región, el primero en modernizar la recolección de aceituna, el primero en exportar aceite directamente a Francia e Italia. «Buenas tardes, Carmen», saludó, quitándose el sombrero de ala ancha. «He venido a hablar con tu nieto». Miguel se levantó nervioso pero intrigado.
Nunca había trabajado para don Emilio, cuya finca empleaba técnicos especializados de la capital. La almazara nueva se ha detenido, explicó el hombre sin preámbulos. Una máquina italiana de última generación. He llamado a Granada, pero el técnico no puede venir hasta dentro de una semana. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Enrique, el transportista, dice que tu chico tiene un don especial con las máquinas. Carmen sonrió, mirando a su nieto con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las abuelas dominan. Mi nieto tiene que terminar sus deberes escolares primero, Emilio. Don Emilio asintió, impaciente pero respetuoso. Por supuesto, pero después, cada día de retraso significa miles de euros perdidos, Carmen. Pagaré bien. Miguel miró a su abuela, pidiendo permiso silenciosamente. Ella suspiró y asintió. Termina la tarea de matemáticas primero, dijo levantándose para entrar en la casa. Y llévate una chaqueta. Las noches refrescan ya. 2 horas más tarde, Miguel estaba frente a la imponente almazara italiana en la finca Los Olivos. La maquinaria, reluciente de acero inoxidable y tecnología avanzada, ocupaba un edificio entero. Trabajadores preocupados y técnicos locales frustrados observaban al pequeño recién llegado con escepticismo apenas disimulado. ¿Este es tu experto, don Emilio?, preguntó uno de ellos, sin molestarse en bajar la voz. ¿Un niño de escuela? Pero don Emilio, que había escuchado las historias de todo el valle, solo hizo un gesto para que guardaran silencio. «Dejadle trabajar», ordenó. «Todos afuera menos el chico y yo». Cuando el amplio espacio quedó vacío, excepto por ellos dos, Miguel se acercó a la máquina con reverencia. Esta almazara era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Circuitos electrónicos, sistemas hidráulicos computerizados, sensores digitales. Un monstruo tecnológico frente al cual su experiencia con ordeñadoras y tractores parecía insignificante. Don Emilio pareció leer sus pensamientos. «Demasiado complicada, ¿verdad? No te preocupes, muchacho. Llamaremos a los italianos mañana». Pero Miguel ya no lo escuchaba. Había cerrado los ojos, con una mano apoyada ligeramente sobre el panel de control. Como siempre, no buscaba ver, buscaba escuchar. El zumbido apenas perceptible de la electricidad en espera, el susurro del aceite hidráulico en las tuberías, el leve tintineo de algo desalineado. «Su corazón está fuera de ritmo», murmuró, más para sí mismo que para don Emilio. Durante las siguientes 3 horas, Miguel exploró la gigantesca máquina. Consultó manuales en italiano que no podía leer, pero cuyos diagramas estudiaba con intensidad. Conectó y desconectó circuitos, midió presiones, comprobó alineaciones. Y siempre, entre ajustes, volvía a poner su mano sobre el cuerpo metálico de la almazara, escuchando. La luna estaba alta cuando finalmente localizó el problema, un sensor de presión mal calibrado que enviaba lecturas erróneas al ordenador central, provocando un cierre de emergencia. El error era tan sutil que incluso los diagnósticos computarizados lo habían pasado por alto. Con manos seguras a pesar del cansancio, recalibró el sensor y reinició el sistema. La almazara despertó con un rugido suave que pronto se estabilizó en un ronroneo constante y saludable. Don Emilio, que había permanecido en silencio todo el tiempo, observando con una mezcla de asombro y respeto, dejó escapar un largo suspiro. «Increíble», murmuró. «Absolutamente increíble». Cuando regresaron a Valdeolivos esa noche, con un cheque generoso en el bolsillo de Miguel y un contrato de mantenimiento regular para todas las máquinas de la finca Los Olivos, Carmen los esperaba despierta en el porche. No preguntó si habían tenido éxito. La sonrisa en el rostro de su nieto era respuesta suficiente. «A dormir», dijo simplemente, besando su frente manchada de aceite de oliva. «Mañana hay escuela». En los meses siguientes, la reputación de Miguel creció más allá de Valdeolivos. Fincas de toda la comarca solicitaban sus servicios. La vieja furgoneta SEAT recorría caminos de tierra entre olivos centenarios, llevando al pequeño mecánico y su caja de herramientas heredada del abuelo. Una mañana de otoño, el cartero Juanito trajo una carta oficial. Era de la Escuela Técnica de Granada. Ofrecían a Miguel una beca para estudiar los fines de semana en su programa para jóvenes talentos. «Tu vida está cambiando»,
comentó Carmen mientras preparaban las maletas para su primer viaje a la ciudad. Pero nunca olvides de dónde vienes. Miguel abrazó a su abuela, inhalando el familiar aroma a lavanda y romero que siempre la acompañaba. Nunca lo olvidaré, abuela. Ni a ti, ni a Valdeolivos, ni a las máquinas que me enseñaron a escuchar. Esa tarde, mientras la furgoneta de don Emilio los llevaba hacia Granada, Miguel contempló las colinas ondulantes de su tierra, doradas bajo el sol de otoño. Los olivos centenarios, testigos silenciosos de generaciones de esfuerzo y esperanza, parecían susurrarle al pasar. «Seguiré escuchando, abuela», dijo en voz baja, «a cada latido, incluso a los silenciosos». Y en las tranquilas colinas de Valdeolivos, el niño al que dijeron que abandonara se convirtió en el nombre que todos recordaban, no por su fuerza, sino por su inquebrantable creencia en que incluso las cosas más rotas merecen ser escuchadas. Carmen sonrió, apretando la mano de su nieto. «Tu abuelo Antonio estaría tan orgulloso», susurró, mientras las primeras luces de Granada aparecían en el horizonte, prometiendo nuevos desafíos y oportunidades para el pequeño mecánico con el don de escuchar el corazón de las máquinas.